Muy buenos días, amables amigos y amigas televidentes. Bendiciones para todos y todas, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su programa Visión Social Globalizada. Con ustedes, su amigo fiel y servidor de siempre, Janoy Sosa. Más que contento de estar aquí, es para mí un honor el tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares, encontrarnos por estos medios y tener la oportunidad de conversarles acerca de una serie de aspectos interesantes, contenido que siempre les traemos. El amigo Ignacio Hernández, pues no estará con nosotros debido a que está cumpliendo otros compromisos de índole profesional, pero igual me tienen a mí como su premio de consolación, Janoy Sosa, con el mismo compromiso de siempre de traerles el tipo de contenido informativo, interesante y sobre todo la mejor y mayor vibra que podamos transmitirles hasta sus hogares. De verdad que me siento honrado y contento, que significa mucho para mí el hecho de que ustedes, con todas estas dificultades que estamos afrontando, con la cantidad de preocupaciones con las que estamos lidiando en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, pues saquen el tiempo de reunirse con nosotros y de poder estar en nuestra sintonía. De verdad que muchas gracias. Hoy, como siempre, pues traemos un programa interesantísimo para ustedes. En la primera parte del programa voy a hablar un poquito de la noticia obligada en estos momentos, que es el tema de la pandemia del COVID-19. Luego, un poquito más adelante, vamos a tener una conversación que de verdad va a ser fascinante con una colega, psicóloga clínica, psicopedagoga, licenciada Mercedes Febles, quien nos estará hablando sobre el tema de la preservación de la salud mental, especialmente la parte que tiene que ver con la psicoeducación de los niños. Creo que esto les va a ser bastante útil. Vamos a compartir algunas técnicas, algunas herramientas que podrán ustedes utilizar ahora en estas circunstancias para poder mantener un estado aceptable, apropiado de salud mental, tanto ustedes como sus familias. Entonces, comienzo por comentarles, como les decía, hablando un poquito de este tema de el COVID-19, y quiero hablarles así a modo de review, a modo de resumen de lo que fue el reporte del Ministerio de Salud Pública el día de hoy. Si pueden ponérmelo por favor en pantalla, el reporte del Ministerio de Salud Pública, al señor director, en cuanto le sea posible. Pues como ustedes saben, el mundo, no solamente la República Dominicana, se ha visto seriamente afectado por la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de millones de infectados, estamos hablando de decenas de miles de fallecidos por esta causa en todo el mundo. En el caso de la República Dominicana, ya lo veremos más específicamente en un momento, estamos hablando de más de 9,000 infectados, estamos hablando ya de más de 300 muertos. Solamente en el día de ayer, en el reporte que nos presenta el Ministerio de Salud Pública el día de hoy, hablamos de cerca de 280 o por encima de 280 nuevos infectados. Entonces, esta es una situación bastante preocupante. El tema del COVID-19, la enfermedad parece no ceder, el ritmo de contagio continúa bastante acelerado. Esto pese a las medidas quizás extremas, si pudiera llamarse así, que nuestras autoridades han tomado. Ahí está, ahí lo tenemos, el reporte del señor ministro de Salud Pública. Hay un momento en el que él presenta la estadística en imágenes, presenta el boletín, la imagen del boletín. Quizás podemos adelantarlo un poquito, hasta donde sale ya el documento, que lo ponen en pantalla y así simplemente nosotros señalarlo para nuestros televidentes. Pero la situación
no es, señores, no es algo que debemos tomar a la ligera. Lamentablemente, ahí estamos viendo la propagación del virus. Vemos que muy pocas provincias de la República Dominicana hasta ahora no registran casos. Sí, podemos decir de manera directa que casi la totalidad del territorio nacional ya registra casos. Ahí vemos el desglose que nos da el Ministerio de Salud Pública por provincias, y ahí tenemos Santo Domingo a la cabeza con el 24%, 24.08% de los casos, seguido de Santiago, aunque no muy de cerca, con el 10.63% de los casos, Santo Domingo Este 9.24% de los casos, San Francisco de Macorís 7.34%, Santo Domingo Oeste 6.45%, La Vega 5.21%, Santo Domingo Norte 4.55%, Moca 2.91%, San Cristóbal 2.90%, Puerto Plata 2.62%, Bonao 2.40% y La Romana 2.31%. Tenemos, si puede ver, señor director, la parte en la que nos dan los totales, que el ministerio nos da ya el total general, cuántos infectados tenemos, cuántos infectados fueron los últimos infectados, cuántos son los acumulados, cuántos son los últimos en las últimas 24 horas, a ver si podemos tener esa parte. En todo caso, también el ministerio lo publica en su página, pero también podemos verlo a través de la página de la cuenta de Instagram del ministerio, donde hace la publicación todos los días. Entonces repetimos lo que ya las autoridades nos vienen diciendo, autoridades gubernamentales, autoridades académicas, expertos en el área de las ciencias médicas. No tomemos el tema del coronavirus a la ligera. Quédese en su casa. Si usted no tiene obligación de salir a la calle, si no tiene algo urgente que atender, si no tiene que salir a trabajar, por favor, quédese en su casa. Es lo único que actualmente ha demostrado que reduce significativamente las posibilidades de contagio. Lamentablemente vemos todos los días personas que hacen caso omiso de esta recomendación y entonces estamos pagando las consecuencias. Mírenlo ahí, tenemos el total general de infectados, el total acumulado. Estamos hablando de 9.000. No lo veo en pantalla. Veo aquí el que me dice el total femenino, lo veo desglosado. El total femenino, 3.907 personas, pacientes de sexo femenino, 4.491 en el caso del sexo masculino. Ahí la imagen de la traductora de lenguaje de señas me tapa el total general y la matemática mía no son tan buenas para yo establecer cuál es el total definitivo, pero ya vemos 3.400 y pico en el caso de pacientes de sexo femenino, 4.400 y pico en el caso de pacientes de sexo masculino. Algo que también comentaba el señor ministro esta mañana era confirmaba el hecho de la aparición de síntomas gástricos en pacientes menores de edad, en infantes, que presentan no solamente el malestar asociado, el malestar respiratorio asociado a la enfermedad del coronavirus, sino que también presentan una serie de síntomas gástricos asociados a diarrea, a náusea, etc. Entonces, igualmente la cantidad de casos detectados en las últimas 24 horas asciende a unos 288, lo cual es mucho, es decir, demuestra que el virus no está cediendo, al menos en nuestro país. Decía antes de la interrupción por la imagen que nos presentaba el señor director, decía, la gente está haciendo caso omiso a la indicación, a la recomendación de las autoridades, a la recomendación de expertos de quedarse en casa, de permanecer en casa, de no salir a menos que usted tenga la obligación de hacerlo. Si tiene trabajo que atender y que es algo que no puede
esperar, si tiene alguna emergencia que atender, entonces salga con las medidas de protección adecuadas, el uso de la mascarilla, el uso de guantes, especialmente el uso de las mascarillas. Es importante con el tema de las mascarillas hacer la observación. Si usted no se encuentra en una situación de exposición al virus, a la contaminación del virus, no debe utilizar las mascarillas. Es decir, la mascarilla usted va a estar en espacio público, en espacio abierto, debe utilizarla. Pero si usted está en su casa y no hay ninguna persona con sospecha o con la confirmación de que se haya contagiado con el virus, no tiene por qué usarlas. Si usted está dentro de su vehículo, solo, o con personas con las que usted convive diariamente en casa, entonces no tiene por qué utilizarlas. Si usted ha sospecha que en el vehículo pudo haberse montado gente que está contagiada del virus, entonces debe esterilizarlo. De hecho, debe hacerlo cada cierto tiempo, aun cuando usted entienda que nadie con la posibilidad de haberse contagiado haya abordado su vehículo. Pero si usted está solo en su vehículo y no tiene esa preocupación, entonces no debe utilizar la máscara, no tiene por qué utilizarla. La máscara es para la prevención de contagio en circunstancias en las que hay riesgo de exposición a la misma. Igualmente, con el uso de las máscaras hay que tener cuidado porque puede provocar hipoxia. Ya muchos expertos han hecho recomendaciones en este sentido. La máscara, sobre todo en un clima tan caliente como República Dominicana y en personas que están en movimiento constante con la máscara puesta, sobre todo personas que están trabajando, haciendo algún esfuerzo físico, entonces puede provocar hipoxia. Ya hay personas que han reportado haber sentido que se desmayaban o haberse desmayado durante el desarrollo de algunas actividades, producto de que sentían que les faltaba el oxígeno. Mírenlo ahí, infectados 9.095 al día de hoy, ese es el acumulado. Fallecidos 373, recuperados 2.064. Excelente, señor director, gracias. Si puede conseguirnos el dato de los infectados nuevos, los nuevos infectados en las últimas 24 horas, que también sale en el boletín. Entonces, decía, personas que están haciendo actividad física con la máscara puesta constantemente corren mayor riesgo de padecer hipoxia, es decir, la baja concentración de oxígeno en sangre. Lo que quiere decir que usted puede sentir pérdida de fuerzas, que puede sentir mareos, porque la máscara está diseñada para estar apretada y para no dejar pasar mucho aire, ¿no? Para filtrar lo que pasa. Esto también reduce la concentración de oxígeno. Por lo tanto, se recomienda que cuando la lleve puesta cada cierto tiempo, cada 10 minutos, la abre brevemente para que salga el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, perdón, y usted poder entonces reducir la inhalación del dióxido de carbono, que no es más que nuestro propio oxígeno, una vez nuestra propia respiración, una vez el aire y el oxígeno es procesado por nuestro sistema respiratorio. Nosotros respiramos, luego devolvemos ese residuo de oxígeno al aire y entonces eso es lo que se convierte en dióxido de carbono, que de hecho es tóxico. Entonces, cuando tenemos la máscara puesta por periodos muy largos de tiempo, comenzamos a reducir la cantidad de oxígeno y a respirar nuestro propio dióxido de carbono, lo cual no es nada saludable. Lo recomendable, entonces, la máscara la usamos por obligación, porque nos reduce la posibilidad de contagio del virus, especialmente cuando estamos en espacios donde hay mucha gente o donde hay la posibilidad de personas infectadas. Recuerden que hay una gran cantidad de personas infectadas que son asintomáticos, es decir, no presentan ningún síntoma. Nosotros podemos creer que estamos al lado de alguien que está completamente sano y esta persona estar infectado y no presentar síntomas. Y resulta entonces que también se ve con mucha frecuencia que este portador asintomático contagia a otra persona con un sistema inmunológico diferente y entonces la persona contagiada sí presenta síntomas y se enferma y se deteriora, mientras que el transmisor, la persona que le contagió, que aún tiene el virus y no lo sabe, no presenta ningún síntoma. Entonces, utilizamos la máscara porque es obligatorio, porque es necesario,
pero entonces la utilizamos con cuidado. La abrimos cada cierto tiempo para que salga el dióxido de carbono, cada 10 minutos la abrimos brevemente y volvemos y la cerramos inmediatamente. La abre un par de segundos y vuelve y la fija en la cara para que usted no respire ese dióxido de carbono que se está produciendo. Entonces, les comentaba, es evidente que el ritmo de contagio del virus sigue siendo en extremo acelerado. Es evidente que continuamos en el pico, continuamos avanzando en el pico o avanzando hacia él. Una de las cosas que ocurre en República Dominicana y que se le cuestionaba al ministro de Salud Pública esta mañana era la cantidad de pruebas que se están realizando. No hemos llegado todavía a la meta que se había propuesto inicialmente de 2.000 pruebas PCR diarias, cuando en otros países, por ejemplo, en el caso de Chile, se están haciendo 6.000 pruebas diarias. Entonces, esto no nos da una idea muy precisa de cuál es la incidencia del virus. Por eso se le está pidiendo a las autoridades aumenten la cantidad de pruebas para que podamos tener resultados que sean más concretos, más certeros, y entonces así poder tener una idea más acabada. Hasta ahora, como decía ahorita, no hemos alcanzado el pico. Todavía el ritmo es muy acelerado. Todavía tenemos un régimen bastante amplio de contagio que se refleja en el reporte diario todos los días, aun cuando el Ministerio de Salud Pública habla de un índice de positividad de alrededor, un poquito por encima del 20%. Esto en función a la cantidad de pruebas que se han realizado. Por favor, quédese en casa. Por favor, siga las instrucciones, las indicaciones de las autoridades, para que entonces usted pueda reducir la probabilidad de contagio de usted y los suyos, y así usted puede preservar más convenientemente la salud suya y la de sus familiares. Bien, comentado esto, entonces quiero comentarles en otra dirección. Algo que también es resultado de la situación actual que vivimos y que muchos de mis pacientes me reportan en las consultas que estoy llevando a cabo, es el hecho de que se ha registrado cierto deterioro de su salud mental durante el proceso de la cuarentena. Es normal que cuando se toman medidas extremas para la preservación de la salud o para la recuperación de la salud, se dé, si no se actúa con cuidado en este sentido, cierto nivel de deterioro de la salud mental. Es decir, tomamos acciones drásticas para la preservación o recuperación de la salud física, pero entonces sufrimos cierto deterioro de la salud mental, que de no prestarse la debida atención puede ser un deterioro progresivo y entonces llevarnos a una situación de salud mental seria. Les pongo el ejemplo. Siempre que comenzamos una dieta, sufrimos estrés. Estamos acostumbrados a cierto régimen alimenticio que cambiamos drásticamente para bajar de peso o para mantener el peso o para recuperar la salud, para evitar cierto padecimiento, y entonces comenzamos a tener estrés porque nuestro organismo demanda cierto tipo de alimento que no le estamos dando. Siempre que tenemos que pasar periodos de movilidad restringida, la gente que pasa mucho tiempo en el hospital interno, la gente que está en casa, que no puede levantarse de cama, la gente que tiene que, por periodos de tiempo, utilizar sillas de rueda, o la gente que tiene que pasar mucho tiempo sentado, incluso puede darle hasta a las embarazadas con cierto nivel de riesgo. Entonces hay estrés, hay ansiedad, hay cierta caída del estado de ánimo. Con esta cuarentena pues no es la diferencia. Estamos tomando una medida drástica para la preservación de la salud, pero entonces el hecho de no poder llevar a cabo nuestra rutina diaria nos provoca cierto malestar, cierto disconfort. Entonces, hay una serie de medidas que podemos tomar en este sentido para nosotros mantener cierta estabilidad anímica, para nosotros poder mantener cierto grado de paz interior, cierto grado de calma para poder prevenir la ansiedad y el estrés, que son enemigos fundamentales en la salud. La salud física está directamente vinculada a la salud mental y viceversa.
Entonces, no solamente debemos cuidar en estas circunstancias nuestra salud física, evitar contagiarnos del coronavirus, sino también debemos de buscar preservar nuestra salud mental. Y muy brevemente les voy a dar algunos tips para luego irnos a la pausa y entonces que cuando volvamos a tener la conversación con nuestra invitada, la conversación vía telefónica con nuestra invitada del día de hoy. Fíjense, cuando se da este tema de la cuarentena y la gente se ve forzada a quedarse en casa, sobre todo esto del toque de queda después de las 5 de la tarde, que es el periodo en el cual la mayoría de la gente socializa. La mayoría de la gente sale, se toma un trago, el que toma, o hace ejercicio en el gimnasio, o sale a correr, pues es en este horario, resulta que eso implica un cambio drástico en nuestra rutina de vida. Nuestro cerebro está esquematizado para operar sobre la base de ciertas rutinas. Rutinas que deben ser saludables, pero muchas otras no lo son. Pero es una especie de costumbre que tenemos y que le da forma a nuestro pensamiento, a nuestra estructura psicológica y a nuestro quehacer conductual. Entonces, nuestro cerebro, por aquel principio de neuroplasticidad, pues resulta que establece rutas sinápticas a través de la ejecución de esos comportamientos. Y cuando no podemos emitir esos comportamientos, entonces sentimos malestar, sentimos ansiedad. El ejemplo más dramático de esto son las adicciones. Nos acostumbramos a emitir una conducta como el juego, por ejemplo, y entonces cuando no la emitimos, nos sentimos mal. O el consumo de una sustancia que genera la producción de cierto neurotransmisor, y cuando no podemos consumir esa sustancia, entonces nos sentimos mal. Pues con la rutina en sentido general se da. De hecho, fíjense el malestar de muchas personas, muchos envejecientes, cuando se pensionan. Hay pacientes míos que a los 65 años no se quieren pensionar, a los 70 no se quieren pensionar y me dicen, mire, es que si yo me pensiono me muero, yo no puedo estar en mi casa sin hacer nada, yo tengo 40 años trabajando. Bueno, así mismo se ve en esta circunstancia en la que la gente se ha visto forzada a quedarse en casa. Entonces, para eso, primero debemos estar conscientes de que esto es normal. Cierto grado de ansiedad en esas circunstancias es normal. Segundo, debemos combatirlo manteniendo una rutina lo más saludable posible. Punto número 1, mantenga su rutina lo más parecida a su rutina normal. Es decir, lo único que usted va a salir es no ir a la calle a trabajar, pero si tiene que quedarse en casa, igual levántese temprano, quizás no tan temprano, no madrugue como tendría que hacerlo en circunstancias normales, pero manténgase levantándose temprano. No se quede acostado en casa el día entero. El mantenerse acostado en casa tiende a desmoralizar. Hay una condición que se llama hipersomnia, que es una somnolencia extrema, en la que el individuo se mantiene o dormitando o dormido, y esto se ha demostrado que tiene cierto impacto en el estado de ánimo, y lo que hace es que quita las fuerzas. Levántese, báñese, cámbiese, no tan bien cambiado como si fuera a trabajar, pero cámbiese, no se quede en pijamas, en pantalones cortos. No se quede semidesnudo en la casa, levántese, cámbiese, báñese, póngase ropa. Importante, y es el segundo elemento, o el tercero, el primero que le di, mantenga su rutina, el segundo, levántese y cámbiese. Tercero, la higiene, mantenga altos niveles de higiene aun cuando esté en casa. Levántese, báñese, cepíllese los dientes, báñese más de una vez al día, hace mucho calor, así que probablemente el calor provoque en usted cierto grado de malestar. El bañarse, mantenerse fresco, pues le va a permitir un estado de ánimo mucho mejor, se va a sentir mucho más cómodo consigo mismo. Haga ejercicio, es la siguiente recomendación que les voy a hacer. Hacer ejercicio diariamente, ejercicio aeróbico, ejercicio estacionario. No hay que salir al gimnasio necesariamente para hacer ejercicio, no hay ni siquiera que salir a correr. Hay muchísimas rutinas cómodas de hacer en casa que requieren poco espacio y pocos instrumentos. Entre a páginas en YouTube donde hay tutoriales que recomiendan muy buenas rutinas, muy convenientes. Si hacer algo de ejercicio para todas las edades, hay rutinas de ejercicio para todas las edades. Caminar, trotar, hacer un poquito de movimiento, de calentamiento, de calistenia.
les permitirá pues sentirse mejor, les permitirá oxigenar la sangre, mantener nuestra sangre oxigenada a través del ejercicio, nos ayuda muchísimo a liberarnos de pensamientos negativos. Otra recomendación que les voy a hacer, esta es muy importante. Señores, el hecho de que usted esté en casa y que estemos en el medio de una crisis no significa que usted tiene que tirarse todos los noticieros del día. Todos los noticieros del día. Hay gente que se tira las 3 ediciones de noticias y que aparte de esto sigue programas donde dan noticias. No se sature de noticias. Siga las informaciones del ministerio, siga el noticiero, pero no se sature, no se sobresature de noticias. Porque esto va a producir conducta amigdalar. Es una conducta, la conducta amigdalar es conducta de miedo. Esto va a provocar una sensación de pánico que va a elevar los niveles de ansiedad, que le va a conducir al estrés. Ya he visto muchos pacientes con esta idea de catástrofe, de que el mundo se va a acabar, con una preocupación excesiva por sus seres queridos, en virtud de lo que está pasando en otros países, especialmente en Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. Mucha gente ha fallecido, es verdad, pero confíe en que vamos a tener la capacidad de seguir adelante. Y llenándonos de noticias, nosotros vamos a generar esa sensación, esa preocupación excesiva. La otra recomendación que les voy a dar, no siga las llamadas fake news, la gente que no tiene la autoridad para hablar de un tema y que salta haciendo recomendaciones. He escuchado gente a través de las redes sociales decir, yo no soy médico, pero yo me he leído todo lo que ha pasado, todo lo que se ha escrito sobre el coronavirus, así que el coronavirus es esto y esto y esto, y usted lo que tiene que hacer tal o cual cosa. Siga a las personas cuya formación académica, experiencia o posición en función de su trabajo les permite hablar del tema, son conocedores del tema. No siga las falsas noticias. Ahí hay noticias, leí el día pasado una noticia de que Estados Unidos le iba a declarar la guerra a China porque le acusaba de haber creado el coronavirus. Imagínense una guerra entre Estados Unidos y China, una guerra nuclear en estos días. Entonces, ese tipo de noticias, evítelas. Pase tiempo con su familia, dedique tiempo a su familia, a sus hijos, especialmente a sus hijos y a su pareja. Compartan, hablen, lean. Leer un libro, leer cuentos con sus hijos. Si usted no es de los que le gusta mucho leer, léale cuentos a sus hijos. Si es de los que le gusta leer, hay muchísima literatura interesante que usted puede leer. Saque tiempo, si usted es de los creyentes, saque tiempo para hacer comunión con Dios. Lea su Biblia. Ore, hable con sus hermanos en la fe. Todas estas son actividades que les van a permitir a ustedes mantener estados de ánimo mucho mejor y mantener niveles de ansiedad reducidos. Ahora nos vamos a la pausa, señor director. Bueno, vamos a subir a la pausa, vamos a continuar con estas recomendaciones cuando regresemos y también con nuestra conversación con la licenciada Mercedes Febles. Con su permiso, nos vamos a comerciales. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. Todo lo que hacemos en aduanas
es importante y soy parte de ello. Junto a mis compañeros, laboro en Puerto Caucedo como técnico de despacho. Adelante 13, 8, 7 y 6 con el contenedor ONU 768-4894. Sé la responsabilidad que representa y la asumo con la seriedad que implica responder por ello ante el país hasta el último minuto de la jornada. Terminamos el despacho por el día de hoy. Pasen feliz resto de la noche. Soy Arturo Peñasuazo, conóceme, soy como tú. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Amables amigos y amigas televidentes, ya estamos de vuelta en su programa Visión Social Globalizada. Antes de irnos a la pausa, les hacía algunas recomendaciones con relación a la preservación de la salud mental en las circunstancias que estamos viviendo con esta cuarentena, toques de queda, la preocupación de contagio del COVID-19. Y les señalaba específicamente una serie de acciones que pueden tomar con el fin de garantizar un buen estado de ánimo, de garantizar que puedan tener niveles de ansiedad apropiados para las circunstancias. Les decía, primero mantengan su rutina lo más normal posible, aun cuando no vayan a trabajar. Es decir, síganse levantando temprano, aunque quizás no madruguen como en condiciones normales, pero síganse levantando temprano, báñese, cámbiese, aunque quizás no se cambie como si fuera a ir a trabajar, pero definitivamente no se quede en pijamas, en pantalones cortos el día entero, porque eso lo va a desmoralizar y podría afectar seriamente su estado de ánimo. Duerma sus horas, no se acueste, porque bueno, no tengo que ir a trabajar el otro día, me acuesto a las 3 de la mañana. Así que trate de dormir, mantener su rutina de sueño. Tampoco pase el día entero dormido, el día entero acostado o dormitando, sino levántese, póngase activo, desarrolle otras actividades. También no se pase el día entero frente al televisor o el día entero jugando videojuegos o simplemente perdiendo el tiempo. Busque actividades de provecho que le permitan aprender cosas nuevas o impulsar algunas actividades que puede desarrollar en el futuro en su trabajo. Esta es muy buena oportunidad para aprender algo a través de tutoriales, en la web, etcétera, etcétera. Invierta tiempo con sus hijos y con su pareja. Este es muy buen momento para reconstruir y fortalecer sus relaciones. Mantenga un régimen alimentario apropiado. No descuide el consumo de una dieta balanceada, baja en carbohidratos, baja en grasa, baja en sal, baja en calorías. Haga ejercicio. Una rutina breve de ejercicios le va a ayudar a mantener su sangre oxigenada, le va a ayudar a mantener la neurogénesis, la neuroplasticidad apropiada, y esto va a tener un efecto significativo en su estado emocional. Pero más allá de las cosas que ya les mencionaba, también debemos prestar gran atención al bienestar de nuestros hijos. Y como les prometí al principio, aquí tenemos una experta en la materia. Vamos a conversar con la licenciada Mercedes Febles, quien es psicopedagoga,
quien es también psicóloga clínica, y es alguien con gran formación y experiencia, y bueno, va a conversar, va a hacernos el favor de conversar con nosotros y darnos algunas explicaciones sobre qué podemos hacer para preservar la psicoeducación de nuestros hijos y además su formación académica. Creo que la tenemos en línea, señor director. Mercedes, ¿me escuchas? Buenas tardes, Anoy Sosa. Buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa, estoy bien, gracias a Dios. Gracias a ti por ¿Aló? aceptar nuestra invitación. ¿Me escuchas? Estoy aquí, sí, escucho. Ah, muy bien, muy bien. De verdad, Mercedes, muchísimas gracias por conversar con nosotros y con nuestros televidentes. Pero esto de psicopedagoga, Mercedes, háblanos qué es la psicopedagogía, cuál es tu experiencia, en qué trabajas. La psicopedagogía, vamos a ver, mi experiencia de trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo inicio como maestra, principalmente fui maestra, o sea que en esa parte tengo una base pedagógica muy buena, soy maestra. Después estudio psicología clínica. Hago la práctica clínica solo durante poco tiempo. Después vuelvo a las escuelas, esta vez a un colegio Montessori. Sí, con una especialización en el método Montessori. Entonces, ya de ahí me voy al Seibo. En el Seibo participo en el concurso de oposición del 2009 e inicio como orientadora en una escuela primaria. Este puesto me presenta unas demandas que... Sí, ¿me escuchas, Mercedes? Creo que te perdí. Orientación e intervención psicopedagógica. O sea, aquí viene esa titulación de psicopedagogía. Muy bien. Psicopedagogía para que nuestros queridos amigos televidentes, que lo tenemos de todos los niveles de formación, ¿no? Para que entiendan con qué se come eso, con qué se come la psicopedagogía. Perfecto. Un psicopedagogo, una psicopedagoga es un profesional que está en los centros educativos trabajando con los niños y las niñas de acuerdo a las necesidades que estos tengan. Los docentes trabajan las necesidades, pero un psicopedagogo trabaja las necesidades particulares de cada estudiante, las necesidades personales, las necesidades familiares. Nosotros trabajamos con las familias, esas familias que son determinantes en esos aprendizajes, las situaciones culturales, las situaciones sociales de ese estudiante. O sea, es una mirada general a las posibles barreras que pueda estar teniendo este estudiante para sus aprendizajes, los tipos de inteligencia que tenga, que quizás no estén siendo tomadas en cuenta, su ritmo de aprendizaje, porque no todos aprendemos al mismo ritmo. Unos van más lentos, otros van más rápido, unos se detienen un ratito, otros vuelven y arrancan. Los ritmos de aprendizaje son distintos en cada estudiante. Un psicopedagogo tiene esa mirada para ver qué está pasando con ese estudiante. Ah, muy bien, interesante de verdad. Así que el papel del psicopedagogo es determinante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Mercedes, entrando en materia de una vez, estamos en una situación difícil. Eso no es un chisme, eso no es un secreto para nadie. Estamos enfrentando una pandemia que ha cobrado ya decenas de miles de víctimas en todo el mundo, cientos en nuestro país. Hablamos de casi una decena de miles de contagiados en nuestro país y se están tomando medidas extremas, entre ellas la reclusión forzada de la gente. Sí, toque de queda, cuarentena. ¿Cómo afecta esto, primero, la formación académica de los niños, especialmente los de condiciones más vulnerables en términos económicos? Y segundo, ¿qué pueden hacer los padres? Son dos preguntas en una. ¿Qué pueden hacer los padres para reducir el impacto de la ausencia de clases en la formación académica de sus hijos? Pues fíjate, Anoy,
El MINER se ha ocupado y preocupado de que tengamos acceso a diversas fuentes, principalmente digitales. Pero se da el caso de que hay un segmento que ya tú mencionaste que quizás no pueda acceder a nada de eso. Pero sí tenemos entonces unos cuadernillos que nos han llegado para trabajar con nuestros estudiantes en las casas. Se los entregamos a los padres, se los hacemos llegar, y con esos cuadernillos hay unas actividades que mantienen a los niños y a las niñas al día, trabajando con ese cerebro activo y que no estamos de vacaciones. Estamos en una situación de vulnerabilidad y por eso estamos recogidos. Entonces, lo principal es preservarlos y mantener esa actitud de que nos estamos preservando todos, de que no estén asustados, de que no estén asustadas. Es una situación retadora. El mundo realmente no había conocido algo así. No tenemos herramientas para esto porque es algo nuevo, es algo que estamos viviendo retadoramente. Entonces, esos padres, esas madres, por favor, siéntense con sus hijos, revisen los cuadernos que ya tienen trabajados, porque como ha explicado el ministro de Educación, tenemos un 70% de los contenidos agotados. Esos cuadernos están trabajados. Uh-huh. Pero siempre hay algo que se queda, porque como te expliqué ahorita, los ritmos de aprendizaje son distintos. Uh-huh. Y aunque un estudiante te domine, quizás no te domine el otro. Entonces, yo les sugiero a esos padres, a esas madres, que cuando se sienten, así como tú le dijiste, con ese horario hecho y esa organización para que ellos se sientan que tienen una base, un hogar que está estable, porque si perdemos la rutina, percibimos caos. Un estado de caos genera ansiedad, genera miedo, y no queremos que nuestros niños estén en esa condición. No les hace bien a ellos, no nos hace bien a nosotros. El sistema inmunológico necesita que nos sintamos ubicados. En balance, física, en equilibrio. Mental y emocionalmente, así es. Y mira, Mercedes, tú dijiste algo que es lo que quiero resaltar, es fundamental, para resumir un poquito lo que decías, que todo fue muy acertado. A los padres, primero, y tú me corregirás en esta parte, primero, no permitan que sus hijos piensen que están de vacaciones, ni se lo hagan sentir ustedes. No están de vacaciones, no. Primero, No. tenemos que seguir trabajando, esforzándonos, laborando desde casa, aprendiendo desde casa, ¿verdad? Segundo, no transmitan la idea de catástrofe, la idea de caos, de destrucción a sus hijos. La mejor manera, Para de nada. hecho, es no asumirlo ustedes. Entonces, Exactamente. como decías, estamos en una situación desafiante, pero es eso, vamos a salir adelante, ¿verdad? Ujú, sí. Y tercero, entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por seguir aprendiendo y seguirnos desarrollando. Magnífico, muy bien dicho. Si así mismo es, hay un futuro esperándonos, y yo siempre le digo a los estudiantes en la escuela, y espero que los padres ahora se lo digan a ellos son el relevo, ellos son los que van a trabajar con este país, con el mundo, porque es el mundo que está siendo afectado, con el mundo. Tenemos que prepararnos. Claro, y de hecho, como le decía un padre que conozco a su niño cuando le pedía que estudiara, dice, mira, tú no sabes si para la próxima pandemia sea tú el científico que encuentre la vacuna. O sea, porque esta no es la única que vamos a tener muchas. Entonces, Ajá. probablemente tú te estás educando ahora para, ya con esta experiencia que viviste a tus 9 años, ¿verdad? En un futuro, en 20, 30 años, 50 años quizás, volvemos y tenemos una situación similar, y tú vas a ser el hombre o la mujer que tenga la capacidad de aportar soluciones importantes. Entonces, creo que ese discurso fue muy acertado. También quiero preguntarte, Mercedes,
esa parte de... Algo crudo, pero bueno. Sí, algo crudo, pero me pareció acertado, sí. Esa parte de los padres, usted le entregan el cuadernillo o las herramientas digitales y le dicen a los hijos, ahí está, hagan la tarea. ¿No sería mejor, y me gustaría que desarrollara en esa parte, que ellos hagan la tarea con sus hijos, que establezcan horarios para hacer esas tareas y den seguimiento, sobre todo ahora que están en casa? Bueno, Janoy, eso es fundamental, porque realmente todos necesitamos una guía para poder aprender. Esa guía ahora es su papá, su mamá, su tío, su abuelo, un adulto, una adulta que esté con ellos, que trabaje con ellos, que les pongan un horario de trabajo, un horario de las tareas del hogar y un horario de trabajar la parte académica y sentarse con ellos y leer con ellos y analizar todas las actividades y realizarlas con ellos. No que se las hagan, que los pongan a pensar, a analizar. Y si usted no sabe, pues sencillo, busque a alguien que le apoye en la misma familia. Si no, entre a internet, que la mayoría tenemos acceso a internet, pregunte, busque fuentes y ayúdenlo. Aunque se equivoquen, están trabajando, están haciendo esos procesos cognitivos que necesitamos que se mantengan alerta en sus niños y en sus niñas, porque este momento, para preservar esa salud mental, tenemos que estar ocupados, tenemos que trabajar el cerebro, tenemos que trabajar la parte física con ejercicio, con actividades físicas, pero el cerebro necesita ser activado para que esa mente, esa actividad mental esté sana, esté buena, para que sigamos adelante, porque vamos a seguir adelante y pronto con Dios delante. Así es, así es. Ya tenemos ahí esa parte física, esa parte mental. No se olviden de la parte emocional. No se desesperen. Precisamente, y permíteme interrumpirte ahí, precisamente ese era el siguiente punto. Y quiero presentarte esta situación. Un padre, madre que tiene hijos adolescentes y como bueno, ahora mismo no están yendo a la escuela, le permite que se quede toda la noche viendo televisión y jugando videojuegos y al otro día se levanta a las 12 del mediodía. Eso entendemos, yo como psicólogo clínico entiendo que va a afectar la salud emocional de ese niño, aparte de su salud física, pero la salud emocional. Entonces, me preguntaban esos padres, pero es que ellos están en la casa todo el día, haciendo nada. ¿Qué puedo hacer yo que le preserve su salud física, que le preserve su salud emocional y que me evite a mí inconveniente con ellos tener que estarle quitando de hacer lo que les gusta? Vamos a profundizar en esa parte desde la perspectiva emocional, Mercedes. Cuéntame de eso. Esa parte es muy delicada, Janoy, sobre todo con los adolescentes, porque los niños son un poco más llevaderos, pero los adolescentes se ponen un poquito difíciles. Entonces, esa parte que yo comencé diciendo, tenga paciencia. Hay que tener paciencia y buscar la forma de manejar la situación por diferentes ángulos. Hijo o hija, vas a salir de aquí. Te estás poniendo muy gordo, te estás llenando de espinillas, porque una persona que no hace ejercicio, que está solo comiendo, durmiendo, no hace actividad física, va a ir perdiendo la forma, su cuerpo va a ir desmejorando, su salud mental y emocional también. Entonces, vamos a subir las escaleras y hacerlo junto con ellos. Ven, vamos, tener paciencia e insistir, no dejarlo, porque se van a enfermar y cuando se enfermen es peor. No podemos ir ahora, es porque sabemos la situación que tenemos, que los hospitales están llenos, están con una situación que no pueden estar recibiendo tantos pacientes. Entonces, hagamos nuestro trabajo desde casa. Vamos a hacer actividad juntos, tú y yo. Ven, vamos a subir y a bajar las escaleras, si tienen escaleras. Si no tienen escalera, vamos a dar la vuelta a esta hora a la manzana, 10 minutos dando esa vuelta a la manzana. Después volvemos otro ratito, pero tienen que hacer actividad física,
tienen que conversar con ellos y aclararle la situación de cara a un futuro. Oye, no nos vamos a quedar encerrados para siempre. Aquello de que estamos reeducando, porque ellos se sienten amenazados, se sienten perdidos, se sienten tristes, que ya no pueden abrazar a su amigo, no pueden conversar con su amigo, que en esa edad los amigos, los compañeros de edad son más queridos que cualquiera. Hay mayor identificación con ellos, definitivamente. Exacto. Entonces, esa situación lo tiene a ellos apabullado en este momento. ¿Qué pasa? Aclararle, esto no es para siempre. Tú vas a salir. Vamos a salir todos. Y tenemos que prepararnos para eso. No vamos a salir como estábamos antes. Tienes que aprender a mantener la distancia social, sintiendo ese afecto en tu corazón por el otro, pero manteniendo esa distancia física. Nos queremos, pero no podemos estar tan juntos, tan pegados. Entonces, irlos reeducando y reeducarnos nosotros también, porque es un proceso generalizado, de que los dominicanos somos muy cercanos, muy dados a tocarnos. Así es. Pues esto ha sido un proceso difícil en ese sentido. Oye, a ti te dan un deseo de abrazar. Así es. Y no es posible, entonces no es posible. Entonces, ¿qué tú haces? Tú desde tu propia frustración, entiende la de tu hijo o la de tu hija. Entiéndelo, siéntate, medítalo, cómo yo me estoy sintiendo, cómo yo me siento solo, frustrado, asustado, preocupado. Así mismo se siente él o peor, porque en esa etapa ellos están bastante preocupados por todo, por su apariencia, por lo que van a hacer, que van a estudiar. Y de repente se ha derrumbado todo desde el punto de vista de ellos. Y Mercedes, hay que darle este ánimo. Y me parece bastante acertado lo que dices, me gusta mucho este enfoque. Si lo resumo, lo que dijiste para nuestros televidentes, el ejercicio de la paciencia. Es decir, hay que darse su pastillita como padre, como tutor, como tío, como alguien que está a cargo de niños, niñas o adolescentes. Hay que darse su pastillita de paciencia todos los días por la mañana, ¿verdad? Luego tenemos la parte de el vamos, el hagamos. No decirle, mira muchacho, ponte a hacer ejercicio. Uno de los padres me decía en esa circunstancia, que él tiene una caminadora en la casa y le decía, muchacho, ponte a correr la caminadora, que tú estás muy gordo. No es, vamos a hacer ejercicio, como tú decías, vamos a la vuelta de la manzana, vamos a subir las escaleras, vamos a bailar, exactamente. Vamos a bailar, ese es magnífico, vamos a bailar. Exactamente, vamos a bailar. El tema del ejercicio de empatía, el hecho de cómo yo me siento, se debe estar sintiendo mi hijo, niño, niña o adolescente, sobrino, ese niño adolescente de quien estamos a cargo. Y me quedan 3 minutos. Quiero darte específicamente dos, para hacerte esta pregunta que es sumamente importante, si me la puedes resumir. En los casos de niños, niñas o adolescentes que han sido son parientes de personas que han fallecido por el coronavirus, dame 1 o 2 recomendaciones breves que podamos utilizar con ellos. Tienen que hacer un proceso de duelo y es más difícil porque están encerrados. Entonces, ese proceso de duelo debe ir acompañado de un adulto, de una adulta consciente de que ese adolescente está sufriendo el doble y está sufriendo la preocupación de que puede volver a pasar. Entonces, hay que acompañarlos, hay que estar ahí, entender lo que están viviendo, su miedo, su preocupación, y no dejarlos solos, oigan, nunca lo suelten, no lo suelten, dije, déjame dejarlo que a él se le pasa. No. Y no, déjalo que a él se le pasa. No, vaya, pregúntele, propóngale, ven, vamos a hacer esto, vamos a subir a la azotea, a mirar las montañas, las nubes, cualquier cosa, distráigalo, converse, escúchelo. Así es. Mercedes, lamentablemente tengo que cortar aquí, el tiempo en televisión es un tirano, pero la verdad me quedo corto en palabras para agradecerte tu intervención y los consejos tan importantes que nos has dado. Espero, de hecho te extiendo la invitación para que una vez pasada este tema de la cuarentena vengas y compartas con nosotros aquí en persona. Muchas gracias, Anoy. Gracias a los amigos televidentes por compartir este momento con nosotros.
De verdad que gracias a ti, pasa muy buenos días y que Dios te bendiga. Adiós. Bye. Amables amigos y amigas televidentes, esa fue nuestra conversación con la licenciada Mercedes Febles, quien, como pudieron escuchar, es psicopedagoga, psicóloga clínica, terapeuta, maestra, y nos ha dado unos consejos invaluables, de verdad, que nos pueden ser muy útiles. La aplicación de estas cosas que les comentaba yo al principio y que hemos discutido con ellas, de verdad que les va a permitir preservar su salud mental, no solo su salud física, y no solo la de ustedes, sino la de su familia, la de su entorno. Como le dije a Mercedes, tenemos que terminar. El tiempo en televisión es un tirano. Tengo a mi director aquí haciendo más señas que un tráfico. Y bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerles profundamente su sintonía, pedirles que se queden en casa y desearles las más ricas bendiciones de lo alto. Todos juntos saldremos de esta situación. Un abrazo desde aquí.